Buenos días. Mi nombre es Silvia Marchisone. Yo soy pediatra gastroenteróloga, jefa del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Infantil de Córdoba. El tema de hoy es enfermedad celíaca. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Es que conozcan las características epidemiológicas y clínicas de esta intolerancia alimentaria, que es la intolerancia alimentaria genética más frecuente en la humanidad. Reconocer la mejor estrategia para el diagnóstico e instalar una alta sospecha de esta patología que está subdiagnosticada. Para ello vamos a dar la definición, vamos a hablar de la fisiopatogenia, de las formas clínicas de presentación, de las estrategias diagnósticas y de la necesidad de una alta sospecha diagnóstica de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una patología autoinmune sistémica que afecta a individuos genéticamente predispuestos al entrar en contacto con alimentos que contienen gluten. El gluten determina una lesión en la mucosa intestinal que conduce a un síndrome de mala absorción, con mala absorción de micro y macronutrientes que van a ser los responsables de la signo-sintomatología clínica de esta enfermedad. Es una intolerancia permanente a las proteínas del gluten del trigo, del centeno, de la cebada y del triticale. Estudios recientes sugieren que la avena en estado puro, no contaminada por harina de trigo, no parece influir en la patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio, por la forma de recolección y de almacenamiento, está contaminada con harina de trigo, de manera que la intolerancia es a TAC, trigo, avena, cebada, centeno. En la fisiopatogenia de la enfermedad celíaca están presentes factores ambientales, genéticos e inmunológicos. La introducción de gluten de la dieta es un factor ambiental y también una permeabilidad alterada de la mucosa intestinal en los pacientes celíacos. La gran mayoría de los pacientes celíacos tienen antígeno de histocompatibilidad de Q2 o de Q8. Hoy se habla de la posible existencia de otros genes. Y factores inmunológicos porque tiene anticuerpos circulantes, autoanticuerpos y anticuerpos contra alimentos, y porque se asocia a una serie de enfermedades de etiología autoinmune. Visto en el gráfico, podemos ver que el gluten, esto es la luz intestinal, el gluten se metaboliza en la luz intestinal a gliadina. Por esta permeabilidad aumentada de la mucosa intestinal que yo citaba anteriormente, alcanza la lámina propia. A este nivel es determinada por la transglutaminasa tisular. La transglutaminasa tisular es una enzima trófica que normalmente está en la mucosa del intestino, también en el miocardio y en el músculo esquelético, pero que en los pacientes celíacos está muy aumentada. La unión de la gliadina con la transglutaminasa produce una deaminación de la gliadina y esto permite que los antígenos de histocompatibilidad, los DQ2, los DQ8, la reconozcan. Las células dendríticas presentan la gliadina a los linfocitos T, que son linfocitos T CD4. Esto produce una secreción de citoquinas proinflamatorias que van a conducir a producir el daño en la mucosa intestinal clásico de la enfermedad celíaca. Esto es la atrofia vellocitaria y la hiperplasia de las criptas. Pero por otro lado, también estimulan a los linfocitos B y a través de las células plasmáticas se generan los anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomicio, que son los anticuerpos circulantes en los pacientes celíacos. Un fragmento de la gliadina produce interleuquina 15 por el enterocito y esto estimula
la proliferación de los linfocitos intraepiteliales, que es la otra característica anatomopatológica de esta enfermedad. La enfermedad celíaca inicialmente fue descrita exclusivamente en niños. Hoy sabemos que afecta tanto a niños como a adultos y la relación mujer-varón es de 2:1. Está presente no solo en Europa y en los países poblados por personas de ascendencia europea, sino que tienen un consumo de trigo importante, sino también en Medio Oriente, en Asia, en Sudamérica o en el norte de África, donde predominantemente el consumo es de arroz y de maíz, y puede llegar a afectar al 1% de la población. En nuestro medio, el primer estudio de prevalencia se hizo en La Plata, en adultos, a cargo del doctor Gómez, en los análisis prenupciales, lo que dio una prevalencia de 1 en 168. Hace unos años hicimos un estudio de prevalencia en pacientes pediátricos, un estudio multicéntrico, donde participó nuestro servicio y también Santa Fe, Salta, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, en prequirúrgicos de pacientes de servicio de ORL o de traumatología, y nos dio con sorpresa una prevalencia más alta, 1.21. Esto significa de que 1 cada 79 chicos en nuestro medio son celíacos. En cuanto a las formas clínicas de presentación, es muy variable. Tenemos así la forma clásica, la monosintomática o pausisintomática, la forma silente, la latente y la potencial. La forma clásica es muy sintomática, se da fundamentalmente en los niños más pequeños con marcados signos y síntomas de malabsorción. Tienen diarrea, vómitos, retraso de crecimiento, distensión abdominal, son pacientes muy irritables, con signos carenciales en la piel, es una piel seca, el pelo quebradizo, las uñas también, una anorexia franca y también puede presentarse como constipación. Estos pacientes tienen anticuerpos séricos positivos y si uno practica la biopsia de intestino delgado, marca atrofia vellositaria. Bueno, este es un paciente que fue derivado al hospital como un síndrome nefrótico, con una marcada ascitis, con edema en miembros inferiores y en escroto. Se descartó síndrome nefrótico, pero miren estas nalgas en tabaqueras, la marcada desnutrición hizo que sospecháramos enfermedad celíaca, que fue confirmada por anticuerpos y biopsia. La forma pausi o monosintomática es la forma más frecuente de enfermedad celíaca. Puede tener síntomas intestinales y o extraintestinales. Los anticuerpos son positivos y si practicamos la biopsia de intestino delgado, va a mostrar una atrofia vellositaria. Puede presentarse solo como talla baja, como anemia, como alteraciones del esmalte dental, aftas recurrentes, distensión abdominal, dermatitis herpetiforme, que es conocida como la enfermedad celíaca de la piel, dolor abdominal crónico, falla de crecimiento, retardo puberal o simplemente un aumento de las transaminasas, o sea, una hipertransaminasemia. La talla baja en el niño escolar es una manifestación muy frecuente. Generalmente los padres notan que los niños son más bajos que el resto de sus compañeros cuando ingresan al jardín de infantes y muchas veces estos chicos son derivados de los servicios de endocrinología, pensando en un hipotiroidismo. Tienen que recordar que es una forma muy frecuente de presentación en la edad preescolar y escolar, la talla baja. La forma silente es, como dice su nombre, no tiene síntomas, es asintomática y se da en los familiares de primer y segundo grado de los pacientes celíacos.
y en aquellos pacientes que tienen enfermedades asociadas que se relacionan con enfermedad celíaca más frecuentemente. Estos pacientes tienen anticuerpos positivos y la biopsia de intestino delgado muestra una atrofia vellositaria. La forma latente es aquella que un paciente en algún momento de su vida, consumiendo gluten, tuvo atrofia vellositaria y en otro momento posterior tiene una biopsia normal consumiendo gluten. Los anticuerpos son variables. Pueden ser positivos o negativos. Son pacientes que hay que controlar a largo plazo. Y la forma potencial es aquella que el paciente es asintomático, los anticuerpos son negativos, la biopsia es normal, pero tienen los marcadores genéticos, o sea, son de Q2 o de Q8. Entonces, esta amplia variedad de formas de presentación clínica hace que se hable de lo que es el iceberg de la enfermedad celíaca. Estos son los pacientes diagnosticados, pero nos restan por diagnosticar todo esto. Se dice que por cada paciente diagnosticado hay 8 o 9 pacientes sin diagnosticar. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de padecer enfermedad celíaca? Los familiares de primer grado constituyen un grupo de riesgo elevado. La prevalencia es, según las diferentes series, entre el 5 y el 15%. También se incluyen dentro del grupo de riesgo los familiares de segundo grado y aquellos pacientes portadores de enfermedades asociadas. Las enfermedades asociadas suelen preceder al diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es así que nosotros recibimos pacientes de endocrinología, de reumatología, pero puede presentarse primero el diagnóstico de enfermedad celíaca y después el resto de la enfermedad asociada. En nuestra serie, que incluye más de 600 pacientes celíacos, hemos tenido solo 2 pacientes que tuvieron primero el diagnóstico de enfermedad celíaca y una, después de 14 años, se le diagnosticó una diabetes tipo 1 y la otra paciente es una tiroiditis con hipertiroidismo. Dentro de las enfermedades asociadas, las más frecuentes, la lista es larga, pero las más frecuentes, la diabetes tipo 1, la tiroiditis autoinmune, el déficit selectivo de IgA, la hepatitis autoinmune, la artritis reumatoidea, la psoriasis, el vitiligo. También hay algunos trastornos neurológicos y psiquiátricos que se asocian con enfermedad celíaca, como una encefalopatía progresiva, un síndrome cerebeloso, la epilepsia con calcificaciones o la esquizofrenia. Y las otras asociaciones son sindrómicas generalmente. El síndrome de Down tiene una alta prevalencia, la enfermedad celíaca en síndrome de Down de alrededor del 12%, o sea que vemos que es mucho más alta que el resto de la población. Un Turner, fibrosis quística y últimamente se ha señalado también a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica como enfermedades asociadas a celiaquía. Entonces, el diagnóstico. Alta sospecha clínica, tiene una prevalencia muy alta. Sintomatología compatible y poner el ojo en los grupos de riesgo. Disponemos de marcadores serológicos ya a partir de la década del 70. Los primeros marcadores fueron los anticuerpos antigliadina, que son de tipo IgA e IgG, son anticuerpos contra alimentos, y posteriormente aparecieron el antiendomicio, la antitransglutaminasa, que son autoanticuerpos, y en los últimos años los antipéptidos de gliadina deaminada. Tenemos que tener en cuenta que una de las patologías asociadas es el déficit de IgA sérica y estos anticuerpos son de tipo IgA e IgG, entonces siempre dosar IgA sérica para evitar falsos negativos.
Estos fueron los primeros anticuerpos, hoy prácticamente han caído en desuso por la sensibilidad y especificidad de los nuevos anticuerpos. Los IgA son más específicos, los IgG más sensibles, es una técnica de ELISA, pero hay muchos falsos positivos. La giardia, la enfermedad inflamatoria intestinal, la fibrosis quística, la diarrea crónica inespecífica pueden dar falsos positivos. Los anticuerpos antiendomicio tienen una alta sensibilidad y especificidad. Se utilizaba como sustrato el esófago de mono y posteriormente se usó el cordón umbilical para ser más ecológicos. Se correlaciona muy bien su presencia con el daño de la mucosa intestinal y la técnica es una inmunofluorescencia indirecta, lo cual la hace operador dependiente. Los anticuerpos antitraglutaminasa son más económicos que los antiendomicio, más ecológicos, es más fácil de estandarizar y reconoce el mismo antígeno que los antiendomicio. Tienen una alta sensibilidad y especificidad, la técnica es por ELISA, y al igual que los anticuerpos antiendomicio, la sensibilidad es más baja en menores de 2 años. Estos, recuerde que son autoanticuerpos y los niños menores de 2 años tienen poca capacidad de generar una respuesta autoinmune. Las nuevas gliadinas, que son los anticuerpos, los antipéptidos de gliadina deaminada de tipo IgA-IgG, tienen una alta sensibilidad y especificidad. La técnica es por ELISA. Fundamentalmente es muy útil la IgG cuando hay déficit de IgA sérica y su mayor utilidad está en los niños menores de 2 o 3 años. Al igual que la transglutaminasa, es muy buen indicador de adherencia a la dieta. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia diagnóstica para no pedirle todos los anticuerpos a todos los pacientes? Es dosar IgA sérica y hacer una TTG, una transglutaminasa IgA, más una AGA de aminado IgG. El estudio genético, ¿cuál es la utilidad? Dijimos, el 90% de los pacientes celíacos son de Q2 positivo, pero el 20 o 30% de la población general no celíaca también es de Q2. El resto de los celíacos son DQ2 y DQ8 o DQ8 sin DQ2. Por ello, ¿cuál es la utilidad del estudio genético? Tiene un alto valor predictivo negativo, permitiendo excluir la enfermedad celíaca en un 99%, con un 99% de certeza. Tiene indicaciones precisas y no reemplaza de ninguna manera a la biopsia de intestino delgado, que es el gold standard. Entonces, siempre debe llevarse a cabo la biopsia duodenal en pacientes con clínica, con anticuerpos positivos, sin retirar el gluten de la dieta. Esto es un error que vemos con frecuencia, que los pediatras ven los anticuerpos positivos, derivan al gastroenterólogo, pero retiran el gluten de la dieta. Esto nos puede modificar la histología de la biopsia duodenal y dar un diagnóstico falso negativo. La biopsia se clasifica de dos formas, teniendo en cuenta la relación vellosidad-cripta, de 0 a 4, o por Marsh, que es de 0 a 3, y el 3 es A, B y C. Esto es para mostrarles una vellosidad intestinal normal. Este es a mayor aumento. Esta muestra una atrofia grado 2. Ustedes ven cómo se van acortando las vellosidades y acá empieza la hiperplasia críptica. Esta es una atrofia más severa, es una atrofia 3. En realidad el espesor total de la mucosa no disminuye. Hay aplanamiento de las vellosidades, pero hay una hiperplasia críptica. Y esta es una atrofia total, una atrofia grado 4.
marcada hiperplasia crítica. Y esto es para mostrarles el aumento de los linfocitos intraepiteliales, que es el tercer elemento que observamos en la anatomía patológica. En el año 2012, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica publicó las nuevas guías para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y en estas guías ellos marcan que en un grupo de pacientes se podría evitar la biopsia de intestino delgado, con las siguientes condiciones: pacientes con clínica, con una transglutaminasa 10 veces el valor normal, con antiendomicio positivo y con una genética que muestre DQ2 o DQ8. En realidad, en nuestro medio no estamos en condiciones de llevar a la práctica y necesitamos un control más estricto de laboratorios, de manera que el patrón de oro para el diagnóstico de enfermedad celíaca en nuestro medio sigue siendo la biopsia de intestino delgado. Entonces, ¿cómo abordamos el iceberg de la enfermedad celíaca? Como un proceso sistemático para el descubrimiento de los casos, poniendo foco en los grupos de riesgo. ¿A quién evaluamos? A niños y adolescentes con síntomas gastrointestinales, sea diarrea, falla de medro, constipación, vómitos, dolor abdominal crónico, distensión abdominal. A niños y adolescentes con síntomas extraintestinales, dermatitis petiforme, retraso puberal, hipoplasia del esmalte dental, anemia, epilepsia, calcificaciones cerebrales, talla baja. A los niños asintomáticos, pero que tengan condiciones asociadas para enfermedad celíaca: diabetes tipo 1, deficiencia selectiva de IgA, síndrome de Down, de Turner, de Williams, la tiroiditis autoinmune, hepatitis autoinmune y otras enfermedades del colágeno. Y a los familiares de primer y segundo grado de los pacientes celíacos. ¿Cuál es el tratamiento? El único tratamiento eficaz es la dieta estricta sin gluten de por vida. Con el cumplimiento efectivo, los niños pueden llevar una vida absolutamente normal. Incluso las modificaciones óseas, las alteraciones del esmalte dental, se recuperan 100% con la dieta libre de gluten. Y yo quiero hacer una mención especial a las asociaciones que trabajan con los pacientes celíacos. Estos son los logos. Ellos trabajan incansablemente con las empresas, con los hoteles, con los restaurantes, para que se cumpla la ley de enfermedad celíaca, de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Son luchadores incansables. Yo siempre digo, nosotros estamos preparados para hacer el diagnóstico, pero bueno, a mí no me tocó ningún familiar celíaco, así que no hacer nada sin gluten. Ellas son incansables y nos ayudan muchísimo a que el paciente pueda llevar una vida absolutamente normal, sin gluten, sin TAC. Bueno, muchísimas gracias.